Buenas tardes a todos. Bueno, esta tarde tenemos hoy al teniente de la Guardia Civil, a José Ángel Guerrero, que nos va a impartir una conferencia sobre la violencia de género y la igualdad. Ya sabéis que desde el Ayuntamiento de Cadereyta llevamos ya unos años preocupándonos bastante por este tema, que hicimos un par de campañas en fiestas de Cadereyta en contra de la violencia de género, que hemos colaborado con la Asociación de Mujeres también en este tema, que tenemos el Ayuntamiento, ahora cada vez que hay un asesinato o un hecho de violencia de género, iluminamos el Ayuntamiento en color morado, que tenemos nuestros carteles para reivindicar esta lacra. Y nada, esperamos que os guste. El teniente Guerrero está destinado a la compañía de Tudela y es licenciado en Derecho. Lleva más de 10 años impartiendo y recibiendo conferencias e instrucción sobre la violencia de género. Está ahora mismo aquí en Castejón, o sea que lo tenemos cerca, y ya veréis que es bastante interesante lo que nos va a hablar. Un aplauso, por favor, para él. Hola, buenas tardes. Ya después de tan excelente presentación, solo me queda ya pues empezar con el motivo de la charla, ya que parece ser que no tenemos demasiado tiempo. Me gustaría también, por eso he bajado aquí con el micrófono, que cualquier cosa o cualquier duda que tuvierais la pudiéramos comentar y hablar abiertamente, porque para mí me ayuda y creo que es la mejor forma de saber precisamente qué es lo que más os interesa, más queréis saber o más tiene interés un poco de cara a comprender el fenómeno. Voy a empezar hablando en una pequeña presentación. Realmente a mí me interesa más lo que os comente y también lo que me preguntéis vosotros que las transparencias. A fin de cuentas, bueno, lo importante es que nos queden un poco las ideas claras, porque yo también aprendo de vuestras preguntas y de lo que vosotros me comentáis. Y sin más, pues voy empezando y en cualquier momento yo creo que tengáis la confianza de pararme para poder comentar o preguntar cualquier duda que os surja. Entonces, ¿por qué he puesto igualdad y violencia de género? Porque realmente están muy relacionadas y es lo que fundamenta el problema. La desigualdad generalmente es lo que genera todo tipo de violencias. La injusticia, la inequidad es lo que produce las violencias y en este caso pues es lo que produce la violencia. Vamos a hablar y para diferenciar de lo que es género y sexo. Pasaré un poco por encima de esto porque realmente yo creo que es un concepto bastante claro. El sexo es lo que tenemos por nacimiento, en el sentido de que uno nace hombre o nace mujer, y el género es toda aquella construcción social que nos va diciendo qué es lo que se espera de un hombre y qué es lo que se espera de una mujer, cuáles son las cuestiones de mujer y cuáles son las cuestiones de hombre. Se espera, por ejemplo, pues que los hombres puedan correr más deprisa que las mujeres, puedan hacer ejercicios físicos de mayor intensidad. Se espera una determinada cosa de los hombres y de las mujeres, pero muchas veces no es tanto debido a la propia constitución nuestra, sino también al constructo social, a la cultura, por así decirlo, que es la que nos ha venido diciendo y la que nosotros también vamos formando y la que nos está diciendo qué cosas son las aceptadas o las buenas en un hombre y qué cosas son las aceptadas y buenas en una mujer. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente es lo que hemos comentado. Paso esto un poquito deprisa si no presenta ninguna duda, porque me interesa más el que vayamos directamente a la otra presentación que había traído para esta tarde y que ya habla más concretamente de la violencia de género. Y ahí repasaremos como punto un poco fuerte una serie de estereotipos que hay en relación a este fenómeno que yo creo que nos ayudarán a comprender mejor el mismo. Género, pues más o menos lo que hemos comentado, ¿no? Una cosa es lo que es el género y otra cosa es lo que hemos comentado antes. Cuando hay una desigualdad, generalmente esa desigualdad perjudica a alguien y favorece a otra parte. Como veis, muchas veces la desigualdad entre hombres y mujeres, pues a quien ha beneficiado tradicionalmente. Creo que está a la vista, ¿no? Habitualmente las mujeres muchas veces se han llevado la peor parte de las relaciones entre hombres y mujeres. Vale. Introduzco un poco brevemente el concepto de violencia de género y luego en la otra presentación ya lo comentamos un poco más extensamente.
La violencia de género es únicamente la que ejerce el hombre contra la mujer que ha sido, o es incluso todavía, su pareja, su expareja, porque tiene una relación sentimental, aunque no hayan tenido convivencia, ¿vale? Entonces, luego veremos cuál es la diferencia fundamental entre violencia de género y violencia doméstica. Lo que hemos comentado es la ejercida por el hombre hacia su mujer, un poco las que siempre que hayan tenido una relación afectiva, aunque haya sido sin convivencia. Entonces la violencia de género siempre va a ser ejercida del hombre hacia la mujer, a diferencia de la violencia doméstica. Bueno, a ver, anteriormente, en los tiempos que hemos vivido un poco todos, hasta los años 70, 80 aproximadamente, todo lo que ocurría de puertas para adentro de un domicilio se entiende que era una cuestión privada, y salvo que hubiera unas consecuencias especialmente graves de muerte o lesiones, ni el Código Penal, ni la justicia, ni las fuerzas de seguridad pues se ocupaban un poco de qué es lo que había ocurrido ahí. Poco a poco ha ido cambiando ese punto de vista, no solamente en España, sino en todo Occidente y en todo el mundo, y ya a finales de los años del siglo pasado empezó a introducirse el concepto de violencia doméstica. Es decir, dentro de las relaciones familiares, del núcleo familiar, la violencia que se ejercía entre sus miembros, entendiendo que unas lesiones o unas amenazas, unas coacciones, cualquier hecho que ya por sí la ley castiga, si ahora encima se producía dentro de una familia, dentro del hogar, pues eso evidentemente tenía que ser merecedor de más sanción y tenía que ser castigado con mayor intensidad. De ahí surgió el concepto de violencia doméstica. En el año 2004, con un consenso de todas las fuerzas políticas en España, se dio un paso más, un poco en la línea que estaba habiendo en Occidente de protección de los derechos de la mujer, y se pasó a establecer el concepto de violencia de género como un escalón más de protección hacia las mujeres dentro de las relaciones pues de pareja, familiares. En este caso en concreto se centra más en las relaciones de pareja o en las relaciones sentimentales. Y ahí, a partir de ahí, han empezado a surgir muchas polémicas de si esta ley, por así decirlo, vulneraría el artículo 14 de la Constitución, puesto que no sanciona igual aparentemente la misma conducta hecha por un hombre hacia una mujer que si fuese al revés, de una mujer hacia un hombre. Bueno, un poco porque sé que esto es lo más polémico y lo que más se está cuestionando hoy, y se viene cuestionando hace muchos años, de la ley de violencia doméstica. Incluso de esta ley o cualquier otra que haya, que recoja una diferenciación entre la violencia de género y la violencia doméstica. La violencia que solo puede ejercer el hombre hacia la mujer, por así decirlo, cuando han tenido una relación sentimental, que la que pueda ejercer, como vemos aquí en el caso de la violencia doméstica, que puede ser contra los padres, contra la pareja en el caso de que sea una mujer hacia su marido, por ejemplo, pero también si fuese una mujer hacia su pareja mujer. En el caso de las lesbianas, si una lesbiana agrede a su pareja mujer también, no estamos ante un caso de violencia de género, nunca lo estaríamos, porque la violencia de género solo la puede ejercer un hombre. En el caso de un hombre que ejerce violencia contra su pareja, que es otro hombre, los homosexuales, tampoco podríamos hablar de violencia de género. ¿Por qué? Porque es la que ejerce un hombre contra una mujer. Faltaría uno de los dos elementos, ¿no? Contra ancianos, que es muchas veces la que a lo mejor ahora pues no se está teniendo tan en cuenta, y son casos que sí, que ciertos grupos sociales que critican la violencia de género con mucha razón, critican el que se le está dando mucha importancia a la violencia de género, como no puede ser de otra forma, pero puede que se esté descuidando la protección de los ancianos, de hijos maltratados por sus padres, que también lo hay, pero preocupantemente, yo por la experiencia mía, porque parte de la formación también me ha tocado a mí, pues está, como suele decir, al pie del cañón, cada vez era más frecuente la violencia de hijos hacia padres, en todas las edades, ya sea en una edad, por así decirlo, activa, como en la tercera edad, que es más triste o peor porque tiene menos capacidad de defenderse. Entonces, volviendo un poco a la diferenciación y a lo que caracteriza que haya esta diferencia entre la violencia de género y la violencia doméstica, parte de un nuevo concepto, derecho, por así decirlo, sobre la igualdad, pero que no viene solamente a raíz de esto. Anteriormente, incluso en países como Estados Unidos, por ejemplo,
ya se habían empezado a hacer políticas de discriminación positiva. ¿Os suenan que es un poco esto, ¿verdad? Las políticas de discriminación positiva. Básicamente es tratar, si tratamos a todo el mundo igual, por ejemplo, si a todo el mundo le damos, por así decirlo, lo mismo, nunca conseguiremos la igualdad porque hay gente que, de entrada, parte de una situación de desventaja. Si queremos que todo el mundo tenga una renta parecida, y hay gente que cobra 3.000 euros, y hay gente que cobra 1.000 euros, pues dando 1.000 euros a todos no solucionamos el problema. Deberíamos dar algo más a los que tienen menos y algo menos a los que tienen más. Son las políticas de discriminación positiva, que establecieron cupos para acceso a estudios superiores, para ayudas sociales. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, por poner un ejemplo, que hay otros muchos, empezando por los colectivos más desfavorecidos, pues los que venían de origen africano, los colectivos que había allí en la que se había detectado más marginación y que podían ocasionar más problemas. Con lo cual, ya se empezó a trabajar regulando, por así decirlo, de cara a la sociedad, situaciones distintas, dando una consideración distinta. En el caso de la violencia de género, el hecho de que se pene más una conducta hecha por el hombre hacia la mujer que otra hecha de la mujer hacia el hombre, que es lo que caracteriza la violencia de género, no solamente es por esta discriminación positiva, que también, pero especialmente es porque en derecho no se castigan las conductas aisladas, se castiga la gravedad de la acción. No es igual de grave maltratar a una persona, entre comillas, que pueda defenderse que una persona más indefensa. Por el mismo motivo es más grave que un hombre pues con mayor fuerza, mayor poder económico, sobre todo mayor, por así decirlo, con una peligrosidad, entre comillas, que se ha venido demostrando que es mayor de cara a producir resultados lesivos en las mujeres, pues no es igual de grave que un hombre pegue a una mujer que una mujer pegue a un hombre. Y es lo que recoge esta ley, penando más las conductas de agresión del hombre hacia la mujer que las de la mujer hacia el hombre. Básicamente es un poco lo que justifica un poco esta diferenciación. Parece ser que es el crimen encubierto más frecuente del mundo. El problema de la violencia de género, como otro tipo de delitos, no es que puedan subir o bajar el número de casos que conocemos. El problema es lo que se llama en derecho la cifra oscura, es decir, la cantidad de delitos que no sabemos si se están produciendo o no, porque no se denuncian, porque se ocultan. Entonces, ese es realmente el problema, el que sea un crimen encubierto. Mueren un montón de mujeres víctimas de la violencia doméstica porque no solamente son las que aparecen como un caso más notorio en el que es muy evidente que la muerte ha sido producida directamente por su pareja o expareja, sino el maltrato, como ya veremos luego posteriormente, siempre genera una serie de consecuencias que afectan directamente a la salud de la persona maltratada, en este caso que nos ocupa muy especialmente, en el caso de la violencia de género, y que está estudiado que inciden en una menor esperanza de vida de las mujeres que sufren esta lacra. Bueno, aquí hay estadísticas que tampoco vienen en muchos casos. Lo que me interesa que pasemos casi más directamente, bueno, tipos de violencia, pues evidentemente son lo que ya todos pensamos. Violencia física, que es la más evidente muchas veces, pero no la más habitual. La psicológica, bueno, sexual, económica, que es cuando se abusa de la posición dominante que tiene muchas veces el hombre en una pareja, muchas veces porque es el único, incluso porque lo han acordado así, tiene acceso a los ingresos, tiene acceso a un trabajo, pues coarta o coacciona la libertad de su pareja, pues mediante ese chantaje económico. Entonces sí que me interesa, pues mira, el que vayamos haciendo un repaso rápido de una serie de mitos que hay en relación a la violencia de género, porque nos ayuda sobre todo más a conocer un poco el fenómeno y a darnos cuenta, dado el tiempo limitado que tenemos, de un poco de cómo funciona el fenómeno y cómo es posible que no hayamos todavía superado esto. A ver, uno muy extendido es que la violencia de género solo existe, por ejemplo, en entornos culturales, por así decirlo, donde la media de la población tiene menos estudios o menos cultura, y sobre todo en las capas de la sociedad pues con menos recursos o más pobres. Pues la verdad es que se está demostrando que es falso. Se da en todas las sociedades y en todos los entornos sociales, e incluso, por si no
no se comentaba últimamente mucho, pero sí que es un fenómeno que se está apreciando en los países que teníamos nosotros considerados como más avanzados que nosotros, los países escandinavos, de la Europa del Norte, la Europa rica, Alemania, Francia sobre todo, tiene un problema creciente muy grande en todo esto, en los Países Bajos, pero sobre todo en Escandinavia, que nosotros como sociedad siempre la planteamos como modélica en muchas de las cuestiones que tiene, un poco de concienciación social, de ética social. Pues es un fenómeno que está aumentando y que tiene unas tasas incluso superiores a las que aparentemente tenemos en nuestro país, con lo cual eso nos lleva a pensar que hay algo más de fondo que únicamente lo que estamos trabajando aquí desde el punto de vista de la igualdad, la concienciación. Nos está indicando a lo mejor que es más complicado el fenómeno de lo que nos pensamos. La víctima de las agresiones es siempre la mujer y el agresor siempre es el hombre. Pues bueno, esto evidentemente ocurre en todas las direcciones, pero evidentemente lo que hemos dicho, no vamos a entrar en esa polémica porque siempre va a ser más grave la agresión, sobre todo la agresión física, de un hombre hacia una mujer que la de una mujer a un hombre. Es que incluso ni siquiera haría falta la ley de violencia de género para que un código penal medianamente normal, como es el nuestro, ya contemplará una agravación en función tanto de quién agrede y quién es el agredido, ¿vale? La víctima ha provocado al agresor. Bueno, esto es ya de libro. Evidentemente no hay nada que justifique una agresión, no hay absolutamente nada, ni una agresión, ni como ha ocurrido alguna vez en años, gracias a Dios, con alguna sentencia, ni nada que pueda excusar una agresión sexual, ni como yo decía la víctima, ni la actitud de ella. Pues por la misma razón no hay absolutamente ningún comportamiento, ni que le haya sido infiel, ni que le haya hecho alguna faena, nada justifica la agresión. Igual que si nosotros, por así decirlo, pues tenemos un problema con alguien, tampoco justifica que recurramos a la violencia. Solo ocurre cuando el agresor está borracho. Bueno, evidentemente, uno de los factores de riesgo a la hora de las evaluaciones que nosotros hacemos de la peligrosidad que pueda tener un caso que quiere decir de la probabilidad de que el maltratador agreda o vuelva a repetir la agresión hacia la víctima, es si el agresor, el maltratador, tiene algún tipo de dependencia a sustancias, incluso que últimamente también nos estamos dando cuenta de la dependencia no solamente a sustancias, sino también a conductas, al juego, a sexo, a cierto tipo de conductas, que lo que nos están diciendo es que esa persona es más inestable psicológicamente y por lo cual, no solamente por la sustancia en sí, una persona que no ha tenido nunca esos problemas o nunca ha maltratado a nadie, es muy difícil que porque se emborrache o porque tenga un problema de adicción a sustancias alcohólicas o drogas, pues vaya a maltratar a los demás. La razón la razón evidentemente no son las drogas, es un factor que puede hacer que esa persona tenga menos control de sí misma y pueda recurrir a la violencia, pero evidentemente no es la causa. Bueno, vamos para adelante. ¿Es un asunto privado? Lo que hemos comentado antes. Pues no. No solamente no es un asunto privado, sino eso es lo que ha permitido que estas conductas fueran impunes, el que no se hayan denunciado y el que haya habido pues muchos casos que nunca se han llegado a conocer y que hay muchas mujeres que hayan estado sufriendo esto durante mucho tiempo. El considerar como que era una cosa privada, por la misma regla de 3 se podría decir que yo lo que tenga dentro de mi casa es una cosa privada y si me lo roban también es un asunto privado. Pues no, también es una cosa pública. Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese hombre. Vale, pues a ver cómo explico esto de forma rápida. A ver. Existe lo que se llama el ciclo de la violencia. No sé si... A ver, vamos a pasar un poco de la presentación para irnos directamente a esto porque yo creo que es interesante. Eso es. A ver, es un caso muy frecuente y es una de las causas de la incomprensión del fenómeno y de que se digan muchas barbaridades acerca de este tipo de cosas, por decir, no, pues mira, es que le ha maltratado y siempre vuelve, pues oye, que la culpa es suya. La dinámica de este tipo de procesos, yo lo digo porque no solamente lo estudio, sino que lo he vivido a la hora del trabajo cotidiano en las unidades. Cuando hay una situación de base, de maltrato en una pareja o de mala relación, más o menos se han descrito como cuatro fases, ¿no? Una sería un poco la acumulación de la tensión, ya hay un malestar de fondo, entonces el agresor mediante violencia indirecta, le pego a la silla, le pego a la pared, alzar la voz,
conductas un poco intimidatorias, medianamente indirectas, va haciendo, evidentemente, que la víctima se vaya plegando a sus deseos. A fin de cuentas, todo lo que hay detrás de la violencia de género es una cuestión de desigualdad en la que mediante la fuerza se intenta perpetuar esa desigualdad en beneficio de una parte. Es así de simple. O sea, es todo lo complicado que lo queramos hacer luego a partir de ahí. Y podemos hablar muchas horas de esto, pero teniendo claro eso, lo demás es que va todo solo. Entonces, esta es un poco la primera fase. La segunda, más esto, vamos, se ve, pero muy fácil, cuando se trata con víctimas de violencia de género. Vamos a ver para que se vea bien y pasamos. Vale. La fase de acumulación de la tensión que hemos comentado. La fase del estallido, que es la que llama la atención, donde se produce la agresión, donde se produce el comportamiento que llama la atención, a continuación de la fase de la acumulación de la tensión, dentro del ciclo de la violencia. Luego es la fase de calma, en la cual, pues, también se le llama la fase de la luna de miel, del arrepentimiento, pues después de toda la que han liado, después de que el marido ha sido detenido, después de que se han instruido diligencias, pues el marido se arrepiente muchísimo, dice que va a cambiar, se apunta a un curso para maltratadores, le hace un montón de regalos, la vuelve a intentar conquistar, por eso se llama la fase de la luna de miel, y es que el hombre se lo llega a creer de verdad, y lo que es peor, la mujer también se lo cree, que eso es el problema. Y luego posteriormente va volviendo todo a su ser anterior. Posteriormente luego va volviendo todo, van volviendo las cosas a su estado natural, hasta que llega otra vez a la fase de acumulación de la tensión y vuelta a empezar. Es lo que se llama el ciclo de la violencia. Y es un comportamiento cíclico en la que la mujer generalmente no está en condiciones, primero, ni de reaccionar, ni de poder defenderse en condiciones, porque una persona cuando empieza a sufrir maltrato, que no empieza directamente por el maltrato físico, evidentemente, va perdiendo lo más importante que tenemos todos, que es nuestra propia autoestima, y lo que nos permite el afrontar las situaciones de la vida. En el momento que tenemos mermada nuestra autoestima, ya no tenemos la misma capacidad para enfrentarnos a muchas situaciones de la vida, y especialmente ese tipo de situaciones. Con lo cual, una mujer, conforme va siendo víctima de violencia de género, va perdiendo la capacidad de poder defenderse. Vamos a pasar un diagrama que es muy clásico, que es la escalada de la violencia. Micromachismos, violencia psicológica, violencia sexual y física y la muerte. Conforme se van pasando, generalmente se han escrito así porque es muy habitual el que vayan empezando un poco los comportamientos con esta secuencia. Puede haber algún episodio, por ejemplo, pues de violencia sexual o física sin que haya habido antes una violencia psicológica o micromachismos, pero no es lo habitual, lo más normal es eso. Entonces, lo que quiero comentaros es que en el momento en que en una pareja se empieza a evidenciar este tipo de comportamientos, la parte más débil va perdiendo su capacidad de reacción y su capacidad de defensa ante ese ataque a su autonomía, a su libertad y a su propia estima que supone todo este tipo de conductas. En la base de la pirámide esta, que a ver si sale, eso es. Salen los micromachismos. Se está analizando mucho todo este tipo de cuestiones. Es un término que, por así decirlo, inventó un psicólogo que trabajaba en temas de violencia de género, porque él identificó ciertas conductas que están un poco en la línea entre lo que más o menos es socialmente aceptable y lo que ya nos empieza a chirriar un poco, lo que nos empieza a sonar ya, hombre, que no es correcto, que no es un respeto del todo, pero tienen la suficiente poca entidad para que aisladamente, al hacer una crítica de ellas, nos digan, hombre, no es para tanto, si es una cosa, es una broma, es una cosa que no tiene mayor importancia. Por ejemplo, pequeñas faltas de respeto, pequeños abusos, pues por ejemplo, de por sí que sea la mujer pues la que tenga que hacer determinadas cosas dentro de la casa, o que tenga que, en cierto modo, servir al hombre en ciertas cosas. Son una serie de comportamientos que van marcando un poco ya pues quién manda y quién tiene que obedecer, o quién tiene una posición dominante en la relación y quién, por así decirlo, está subordinado a la otra parte. Estos micromachismos, el problema que tienen es que una vez que han creado ese caldo de cultivo, esa costumbre un poco de prevalencia del hombre sobre la mujer, son los que facilitan el que ya haya, pues eso, una
una violencia psicológica que muchas veces pues exterioriza con cosas ya más identificables como violencia de género y falta de respeto. Pues los insultos y las amenazas, el menosprecio, el culpabilizar, pero previamente es porque ha habido una pequeñas faltas de respeto que van haciendo que la otra parte ya la van un poco predisponiendo para aguantar este tipo de situaciones. Y luego ya pasaría directamente a situaciones ya, pues, ya mucho más graves de violencia sexual o física y que pueden desencadenar ya, pues eso, en conductas ya pues realmente más extremas. Entonces, más o menos he intentado ir resumiendo lo más importante de cara a lo que estábamos comentando. Entonces, hombre, sí que me gustaría que preguntaréis o que hicierais alguna pregunta un poco por ver más o menos pues si me he explicado un poco todo lo que yo quería o os he hecho ver un poco más o menos las líneas principales del problema y también alguna duda que os pueda surgir, porque es un tema de mucha actualidad que está suscitando mucha polémica y, hombre, me imagino que también os surgirá alguna pregunta en relación a esto. Bueno, a ver si anima alguien. Bueno, mientras, vamos a seguir viendo un poco lo que habíamos comentado antes de los mitos. Lo habíamos dejado en que era un asunto privado y al final vemos que no puede ser considerado para nada un asunto privado. Nos hemos desviado un poco de la exposición de cuáles eran los mayores mitos en relación a la violencia de género y cuál es la realidad cuando hemos hablado de la cuestión de que si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con este hombre. Pues, que es lo que me ha servido a mí para introducir un poco el tema del ciclo de la violencia, las fases que tenían de acumulación de la tensión, del estallido, de la luna de miel, ¿vale? Y que nos ayuda a entender un poco por qué hay cosas que aparentemente a nosotros a nivel racional nos puede parecer muy absurdo, pero que a fin de cuentas es lo que tenemos. Y luego otra es que si se tienen hijos hay que aguantar los maltratos por el bien de los niños. Pues parece ser que se ha estudiado que es todo lo contrario, que lo que se consigue es mayores problemas psicológicos a los hijos, puesto que el estar conviviendo en un entorno donde hay una situación de falta de amor, de falta de respeto, de violencia incluso, pues tiene repercusiones en su autoestima y en el modo en que estos hijos van aprendiendo el modo de relacionarse, el modo de comportarse y el modo de interactuar. Esto les va a marcar un poco y les va a condicionar, no es determinante, pero va a condicionar mucho su forma de relacionarse posteriormente. Los hombres que agreden a sus parejas están locos o están enfermos. Pues bueno, pues eso puede servir de excusa en un juicio o en un proceso, pero evidentemente los maltratadores son conscientes en todo momento de lo que están realizando y de las consecuencias que tiene lo que están haciendo. En cierto modo no han perdido tanto el control, no han perdido tanto los papeles como nos creemos nosotros. De hecho, estamos hablando de una violencia que es una violencia instrumental, que pretende unos objetivos, que es que el hombre pues tenga el control de la mujer, que el hombre tenga una posición de dominio y en definitiva imponer la voluntad de él sobre la de ella. Otro falso mito, que la violencia de género es algo puntual, por ejemplo una bofetada un día concreto. Y la respuesta realmente es lo que ya hemos visto anteriormente, que hay una escalada de la violencia, no es un hecho aislado. En el momento que hay una agresión, evidentemente es una cosa de suficiente gravedad, de suficiente entidad, pero evidentemente es una conducta continuada que empieza, como hemos comentado, con pequeñas faltas de respeto para que vaya habiendo un proceso en aumento que cada vez va teniendo unas consecuencias peores para la víctima. Lo que hemos comentado, la escala de la violencia. Bueno, como me parece que no nos queda demasiado tiempo, sí que me gustaría eso, el que ya pues
hicierais alguna pregunta o si algo os ha surgido más o menos el concepto de violencia doméstica y violencia de género más o menos ha quedado claro por qué existe esa diferenciación y qué es lo que justifica el que la violencia de género, en este caso la Ley Integral para la Prevención de la Violencia de Género, recoja penas mayores que las de la violencia doméstica. Más o menos eso sí que lo tenéis un poco... Bueno. Esto es lo que hemos comentado de las fases que se han estudiado y se han descrito en todo este tipo de relaciones tóxicas. Bueno, consecuencias para una mujer maltratada, las más evidentes son estas que estamos viendo, pero no, muchas veces no son las más importantes. Incluye lo que hemos comentado también, que hay ciertas circunstancias que no se contemplan o que hacen que las mujeres que están allí no se piense que son víctimas de la violencia de género, pero que sí que va en detrimento de su salud y en la menor esperanza de vida de la misma. Incluso infecciones. Está estudiado, por ejemplo, que un elevado nivel de estrés, como tienen todas las víctimas de violencia de género, produce una mayor vulnerabilidad a las infecciones, una merma del sistema inmunitario y una merma considerable en la salud en general, por ejemplo. Cefaleas crónicas, lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, todas aquellas en las que el cuerpo está acusando o está manifestando, evidenciando pues el sufrimiento psicológico, el sufrimiento que está experimentando esa persona. Muchas veces se materializa físicamente y eso se traduce en enfermedades. Y pasando ya directamente a problemas de tipo psicológico, pues muchos problemas de ansiedad, de trastornos de la alimentación, pues son causa directa de la violencia de género. Y evidentemente también muchas veces estas consecuencias se evidencian en la vida social y nos tienen que servir a todos para que sea una señal de alarma para actuar frente a esta lacra. El absentismo laboral o el aislamiento social pueden ser muchas veces un síntoma, igual que lo es en el caso de los niños que en los colegios sufren bullying, que no quieren ir al colegio. Pues hay mucha serie de cosas o circunstancias. Por ejemplo, el aislamiento social suele ser muy característica, porque muchas veces es una consecuencia de la violencia de género y también es un medio que tiene el maltratador para someter a la mujer maltratada. Si consigue aislarla de sus relaciones, de su familia, de sus compañeros de trabajo, es más fácil controlar y dominar a esa persona. Con lo cual, sobre todo el aislamiento social, es a la vez es parte de la dinámica de la violencia de género y a la vez una consecuencia que se retroalimenta. Entonces eso nos tiene que servir a todos los demás, porque todos estamos implicados en la erradicación de la violencia de género. Nos tiene que servir a todos para poder identificar si una mujer puede estar teniendo problemas, ¿vale? Pérdida de la red social. Bueno, voy a intentar poneros un vídeo, no sé si si estará conectado aquí. Bueno, voy a intentar poneros un vídeo que es bastante sintomático de esto, sobre todo del tema del aislamiento. No sé, últimamente estás muy rara. No, que estoy bien. ¿Te has pegado? ¿Qué coño estabas haciendo cuando estabas haciendo la comida? Por otra cosa, ¿vale? Luego dices que no quieres que discutamos. ¿Qué? ¿Por qué lo haces? ¿Es que ya no me quieres? ¡Mírame con qué estoy hablando! ¿Qué estás pensando en marcharte? ¡Ni Dios me deja a mí! ¡Ni Dios me deja a mí, Carmen! ¡Ni Dios me deja! ¡Ni Dios mismo! ¡Ya lo sé! ¿Y eso? Venga, por ahí. Marta, necesito ayuda.
Pues básicamente es lo que os quería comentar. Muchas veces, como veis en el vídeo, por ejemplo, una amiga ya puede percibir que a su amiga le está pasando algo, y muchas veces el que esa víctima pida ayuda o no pida ayuda, pues puede depender mucho de que pueda tener un punto de anclaje, un punto de salvación, o que siga un poco en la misma dinámica destructiva que está metida. Y muchas veces la persona que está metida en esa dinámica no tiene muchos de los recursos o la capacidad, o no está en la situación psicológica o emocional de poder pedir esa ayuda. Por eso tenemos que esforzarnos un poco todos en no solamente ayudar a quien no lo pide, sino incluso intentar ver un poquito más allá, que muchas veces hasta cierto punto no se quiere ver en la sociedad, y ahí nos podemos meter todos, cuando una persona puede estar teniendo este tipo de problemas, y ahí podemos intentar ayudarla. No depende solamente de que la mujer que tiene el problema pida ayuda, sino que nosotros también facilitemos el que tenga esa confianza, porque es una situación muy difícil. Como en muchos tipos de problemas, la persona que sufre maltrato, pasa igual con el acoso escolar, por ejemplo, la mujer se culpabiliza de lo que le está pasando, o piensa que es también por culpa suya. Entonces, por lo que hemos comentado anteriormente, de que la propia dinámica del maltrato hace que esta persona tenga minusvalorada, o sea, haya sufrido un proceso de minusvaloración de su propia autoestima, de su propia confianza en sí misma, pues es lo que hace que estas personas muchas veces pues no estén en las condiciones de poder salir de esto. Hay casos incluso en los que, el tiempo es el que es, pero hay casos incluso en los que una víctima, por así decirlo, pues con una buena carrera profesional, de entornos sociales elevados, llega a meterse en estas dinámicas porque ella misma se niega a verse a sí misma como una víctima. Es decir, ¿cómo yo puedo ser víctima de esto, o de malos tratos? Y hace que, sobre todo por mucha vergüenza, no pida ayuda, porque no quiere reconocerse, o por la vergüenza que le da reconocerse a sí mismo como víctima de violencia de género. Otra de las circunstancias, abundando un poco en esto, que hacen que los estudios hasta ahora hayan creído que había una mayor incidencia de la violencia de género en entornos económicamente más desfavorecidos o socioculturalmente menos formados, era el que una mujer que tiene mucho dinero, tiene una carrera profesional, tiene recursos y tiene formación, pues igual no necesita ir a pedir, por ejemplo, ayuda a los recursos sociales, o incluso a los equipos de atención a las víctimas de la violencia doméstica, y muchas veces, dependiendo de los casos, ni poner denuncia, sino que directamente contratar a un abogado pues para que le tramite la separación. Entonces, no es que ahí no esté este problema, sino que culturalmente a lo mejor tenemos muchos condicionantes que hacen que esas situaciones pasen camufladas, lo cual va en contra también un poco de la lógica de atajar ese tipo de problemas, ¿no? De reconocer que esto es una cosa que le puede pasar a cualquiera, y que la mujer nunca tiene culpa del maltrato que otra persona le está haciendo a ella. Bueno, esto es un poco más o menos todo el marco normativo que ampara todo esto, pero bueno, la cuestión es que huelga un poco el ver todo el marco normativo que ampara la protección de las víctimas de violencia de género, porque realmente quizás es el delito con el que más se está tomando en serio la administración en luchar. Hay un montón de delitos, pero este quizás es uno de los que más se está tomando en serio el acabar con él. Pero yo pongo la comparación de la violencia de género por ejemplo, como en el narcotráfico. Desde la vía únicamente represiva de actuar cuando ya se ha producido el daño, no vamos a acabar con él. No se puede acabar con la droga únicamente pues encerrando a los narcotraficantes y a los camellos. Tienes que concienciar a la sociedad de que la droga es mala. Pues igual, no se puede acabar con la violencia de género pues endureciendo las penas o deteniendo a los maltratadores, porque actuaríamos cuando ya se ha producido el daño. Tenemos que anticiparnos, es lo que se llama ahora cultura proactiva, o ser proactivos y anticiparnos a los problemas antes de que surjan. Y la verdadera erradicación de este tipo de problemas tiene que ser a nivel social, como hemos comentado que pasa con el tema de las drogas, y tiene que ser mediante la educación y la concienciación para que sean delitos que no se lleguen a producir. Evidentemente, para que una vez que se produzcan, luchemos contra ellos, que eso es claro que es contra de los delitos que más están persiguiendo, concienciarnos también de que tenemos que ayudar a denunciar estas situaciones y ayudar sobre todo a las víctimas, pero como no, a nivel social, entre todos no nos concienciemos de que esto es una cuestión de educación, de educar a los hijos en igualdad y en respeto. Como no partamos de ahí, pues es una cosa que no se va a acabar con ello. Hay que denunciar siempre, nosotros siempre lo aconsejamos, siempre es interesante denunciar.
¿vale? Siempre se va a proteger la intimidad de quien va a denunciar un fenómeno de este tipo, ¿vale? Aquí repasamos brevemente los niveles de riesgo, que es lo que hemos comentado anteriormente. Hay medidas de protección, que generalmente se pone en la persona del maltratador, pues para evitar que se acerque a la víctima, ¿vale? Hay medidas de ayuda social y cada vez está habiendo más. Cada vez actuamos de forma más coordinada con los equipos de atención a la mujer, en nuestro caso con el equipo que está en Tudela, con el equipo de atención integral a las víctimas de la violencia de género de Tudela, ¿vale? Entonces, como todos queremos evitar este tipo de situaciones, recordar que eso, que las mujeres que no están solas y que estamos siempre a disposición de ayudar a toda la mujer maltratada o incluso de cualquier caso que conozcamos que se pueda estar produciendo este problema. Y si hay alguna pregunta, pues me gustaría responderles, y si no, pues agradecerles la atención y reiterarles que nos tienen a su disposición para luchar contra este problema de la mejor forma que podemos.